Vayamos a las Escrituras y me acompaña a leer el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Allí el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, Grecia, y había visto un monumento allí. Un monumento donde tenía una inscripción, era un altar, y este altar decía al Dios no conocido, el cual aquellos atenienses griegos también le adoraban. Y vamos a hablar sobre ello. Vamos a leer. Dice, mientras Pablo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es un predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Dice que allí mientras estaba en la sinagoga, aún hablando con los judíos y otros hermanos, enardecía su corazón y veía a esta ciudad perdida en la idolatría y teniendo ese celo vivo de Dios, aún predicaba de ellos a los judíos y dice cuando no estaba en la sinagoga, también en las plazas hablaba de estos temas. Dice que Atenas era una de las ciudades que tenía, aún concentraba la mayor cantidad de ídolos o dioses, y para cada uno de ellos también tenía altares. Pero uno de estos altares estaba vacío y decía al Dios no conocido. Es más, allí todavía se puede ver una foto donde está y con letras parecidas a las mías, de calculo que dice al Dios no conocido. Era curioso que allí donde abundaba la cultura, donde eran muy estudiosos, también abundaba la idolatría. Ellos dice que querían conocer cada vez más y era muy importante escuchar algo nuevo. ¿No les parece medio conocido a hoy? Siempre quieren escuchar algo nuevo. Algo nuevo, algo sorprendente, algo que me llame la atención, algo que no esté en la Biblia. Algo que vaya más allá de la Biblia, sí, cuando lo que nos importa es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estos atenienses, parecido a hoy quizás, siempre querían algo más, algo nuevo. Versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y ya vamos a ver qué significa esta palabra palabrero, varios de los significados. Y otros decían, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dado que eran personas que hablaban mucho, conocían mucho, hablaban acerca de sus ídolos, de nuevas creencias, de ciencia, filosofía, y todo esto disputaban ellos, y había un lugar en común donde llevaban a las personas para que puedan disertar, dado que era más grande, era el Areópago, y allí podían escucharlo y esperar que pueda pronunciar su discurso y darse a conocer y qué es lo que él tenía para dar. Pero decía,
vamos a ver, vamos a escuchar quién es este palabrero. Esta palabra palabrero en griego significa sperólogo, que el vulgarismo ateniense dice era para designar, y a 4 cosas aquí. Dice, un pájaro que recoge semillas, un hombre que corretea por el mercado con un esfuerzo por ganarse la vida, recorriendo cualquier cosa que se pudiera aprovechar. Y acá se me venía, en esta definición, se me venía aquellos que son cartoneros, aquellos que son oportunistas, aquellos que buscan cómo ganarse el manguito para el día, aquellos changarines también que andaban en el mercado con sus carros, viendo cómo hacer una propina. Y bueno, lo tenían así como es uno más que se quiere rebuscar, en pocas palabras. Otra de las acepciones que tiene esta palabra, un charlatán o coleccionista de chismes e información falsa. Entonces podríamos decir uno que andaba de ciudad en ciudad recogiendo chismes, contando cuentos y llevando y trayendo, palabrero. Un pseudo intelectual frívolo. Trágicamente, los superintelectuales de la colina de Marte, así se le llamaba aquel aerópago, no lograron ver a Pablo todas las cualidades que hacía en él un portador de la verdad. A ellos, aquellos inteligentes y sabios, filósofos y estoicos y otros que estaban allí, veían a Pablo no como un portador de la verdad, sino como un palabrero. No podían entender ni creer la palabra que él les traía. Entonces lo llevaron allí al aerópago. Bueno, vamos a escuchar. Era un lugar espacioso donde aún hoy es una piedra gigante como de 15 metros, son restos de lo que quedaba de aquel lugar. Era tipo un anfiteatro amplio y allí podían disertar. Y él le decía, atenienses, veo que sois en todo por demás religiosos. Son muy religiosos, les gusta la religión, les gustan los ídolos, les gusta adorar ídolos. Pero según iba recorriendo el lugar donde ustedes tienen su lugar de culto, veo que he hallado un lugar donde hay un altar al Dios no conocido. Y es a el cual yo vengo a anunciarles. A ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios que ustedes no tienen idea, ese Dios que ustedes no le han podido dar forma, ese Dios que lo adoran sin conocerlo. Ese es el que yo quiero mostrarle. Se puede ser muy religiosos, se puede tener altares y muchas imágenes y tener devoción sobre todas estas, pero no ser cristiano. Podemos en nuestras vidas adorar cuantas cosas, pero si no ponemos al Dios, a este Dios no conocido como tenían ellos, en primer lugar, y si no le conocemos, solamente vamos a quedar como religiosos y no cristianos. Allí Pablo principalmente le estaba hablando, encontré un lugar en sus vidas vacío. Un lugar que ustedes no saben cómo llenar. Un lugar que de pronto han guardado y decir, este lugar no sabemos qué hacer, no sabemos quién es el Dios que lo llena. No podemos llenarlo y no podemos fabricar el Dios para este lugar. Un vacío que quisieron llenar con distintas clases de dioses. Y dado que es una estrategia que el diablo ha usado por todas las épocas, por todos los tiempos y en todos lugares, porque en todo lugar, y principalmente aquellos lugares más paganos, tienen dioses para cada cosa. Había en la Ciudad de México, por ejemplo, estaba escuchando la vez pasada, tenían casi un dios o una virgen o un santo para cada día del año podían celebrar. Imagina, 365 días del año y casi un santo por día ellos podían celebrar. Paganos. No adoran al Dios verdadero. Entonces,
una advertencia que Dios hace, y una advertencia que Dios hace desde allá a Moisés, diciéndole en los 10 mandamientos, los primeros 4 o 5 mandamientos que Dios da, habla acerca de Dios en primer lugar. Y uno de los primeros mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dado que tenían dioses, el pueblo de Israel apenas salió de Egipto, ya pronto se hizo un Dios. Este va a ser el Dios que nos sacó. Se hicieron un becerro de oro. Este va a ser el Dios que nos sacó de Egipto. Necesitan ver, tocar, creer en algo. Y cuando no lo encuentran, así como estos atenienses tenían un lugar vacío, otros dicen: yo lo voy a llenar con una imagen, y adoran a un Dios. Les quería hablar de ese vacío que solo Dios puede llenar. El mismo vacío que queda hoy en nuestras vidas, en la juventud, en el mundo, cuando termina una fiesta y todos se van, queda un vacío. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando se va a ese efecto quizás del alcohol y solo hay un vacío que necesita ser llenado muchas veces de nuevo con alcohol. Un vacío que cuando un alucinógeno pierde su efecto y aquel que lo consumió dice: necesito más, porque eso me hacía olvidar. Muchas veces ese vacío intentamos llenar con un hombre o con una mujer. Muchas veces ese vacío intenta ser llenado con ruidos y actividades en la vida. Pero cuando llega el momento del silencio, aún es un silencio ensordecedor que encontramos en nuestras vidas. Un grito dentro de nuestras vidas que hace eco y no encontramos unas respuestas a nuestras preguntas y palabras. Un vacío que hay en nuestras vidas que muchas veces no puede ser llenado ni siquiera con los bolsillos llenos. Un vacío que no puede ser llenado con dinero. Un vacío que no puede ser llenado con placeres. Un vacío que no puede ser llenado con religiosidad, con actividades, con ídolos, al Dios no conocido. Y ese vacío les hablaba. En un momento se acercó un joven a Jesús. Y este joven le preguntaba: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener ese Dios? Y vayamos allí donde cuenta la Escritura, en el libro de San Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 al 23 voy a leer. Allí estaba este muchacho que el libro de San Marcos dice uno que se acercó corriendo. El libro de San Lucas dice que era un principal, un hombre de poder, un hombre de autoridad. Y el libro de Mateo tan solamente dice que era un joven. Pero leamos allí. Dice: y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza.
Este joven, a pesar de que tenía todo, le faltaba algo. Él no estaba completo. Por eso le fue a pedir y a preguntar a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No era una pregunta que, por ejemplo, sus discípulos estaban haciendo. Seguían a Jesús y, en pocas palabras, iban a seguir hasta la eternidad. Pero este muchacho decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para estar lleno? ¿Qué me falta para completar ese vacío que yo tengo? ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Y le preguntaba a Jesús, tenía todo, tenía religión, pero no tenía la vida eterna. Tenía dinero, pero no le alcanzaba para comprar la presencia de Dios. Tenía conocimientos y posesiones y posiciones. Conocía los mandamientos. Conocía los mandamientos de Dios y aparentemente los obedecía. Principalmente, como les decía, que aquellos mandamientos se dividen casi en dos columnas. Una principal que habla acerca de Dios y nuestra relación hacia Dios, y la segunda que habla acerca de nuestra relación a nuestro prójimo. Y Dios le preguntaba, ¿todo esto lo haces? Sí, lo hago, y los conozco y lo obedezco. Entonces Jesús, mirando su corazón, mirando su vida, lo amó, tuvo misericordia de él, pero le faltaba algo, y era una relación con Dios que no la tenía tan presente. Esa misericordia que Dios usó hacia él, dice que le amó. Pero Jesús no vio en él un problema del dinero. Nosotros podemos decir, sí, no, bueno, si no sos pobre no tenés unción. Si no estás totalmente necesitado de Dios y no trabajás y esperás que Él te traiga todos los días la comida a la puerta de la casa, no confías en Dios. Y no era eso lo que Jesús quería decir. El problema de que este muchacho tenía era que estaba tan lleno de cosas que no tenía siquiera el lugar para darle a Dios, cuando Dios se merece el primer lugar. El problema no era el dinero, el problema no era que iba a la iglesia, no era que conocía las escrituras y aún que la obedecía, sino era que no tenía una relación con Dios, no tenía ni el tiempo, quizás ni las ganas. Pero por eso dijo, ¿qué me falta? Se acercó a Jesús. Jesús con misericordia y amor le dijo, bueno, de pronto muchas veces es como en nuestras vidas tenemos dinero y ese dinero suenan como monedas en un frasco. En nuestra vida sí, tenemos dinero, pero en nuestro corazón suenan como un frasco. Cuando tú la mueves suena hueco, suena a ruido, suena a nada. Pero ese corazón, de la única manera que puede estar saciado es con Dios, es con la presencia de Dios, es con ese Dios no conocido, es con Jesús habitando en él. Por eso le dijo, quita primero de tu corazón todas estas cosas, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Entonces dice que este muchacho se fue triste, no quizás, bueno, sí tenía muchas posesiones, pero mira, y ahora si lo comparamos con aquellos atenienses que tenían tantos dioses y de pronto quizás decían ellos, tenemos tantos dioses y ahora vamos a venir a dejar justo a todos nuestros dioses por este Dios que no lo conocemos, el que Pablo les estaba presentando. El Mateo, llamado Leví, que era seguidor de Jesús, que era discípulo de Jesús, dice que él era un publicano. Y los publicanos en aquella época eran ricos, despreciables, eran gente de autoridad en la ciudad, eran despreciados por los judíos, porque principalmente cobraban impuestos a los judíos y apretaban y le sacaban más de lo que valía el impuesto y se lo quedaban ellos.
Era lo que hacía también Zaqueo. Y así esto mismo hacía Mateo, Leví. Aquel que Jesús lo vio sentado allí en esa mesa de donde cobraba los impuestos públicos y le dijo, sígueme. Él era rico. Dice la Escritura que después de que Jesús le dijo, sígueme, fue e hizo una gran fiesta en su casa, invitando a pecadores, a amigos de él, a publicanos, a fariseos y a mucha gente invitó a su casa a hacer un almuerzo, una cena, que no debe ser barata. Ahora, él no le costó dejar todo lo que él tenía para seguir a Jesús. Dice que él dejó todo y le siguió. ¿Qué es lo que necesita Jesús? Era su corazón. Era que su corazón pueda decir, sí, yo te lo entrego todo. Ahora, me imagino que este mismo Mateo, Leví, puede haber dicho, Jesús, aquí todo lo que yo tengo, todo lo que lo he ganado, lo podemos usar para el ministerio. Y me imagino que muchas de las veces, a ver, ustedes se imaginan tener un movimiento de darle de comer a 12, 13, 14, 15 personas todos los días. Hay que tener unos pesos. Y dado que ellos no tenían un trabajo fijo, Jesús andaba en las calles predicando y alguien ofrendaba. Posiblemente sea él, dice que eran las mujeres también. Entonces, vemos que el corazón de este Mateo no estaba arraigado a las riquezas, pero del joven sí. No era capaz de dejar, de decir, todo esto que tengo lo pongo en segundo lugar y pongo a Dios en primer lugar. Deja todo, vende, dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en los cielos. Se fue triste, dice el muchacho. No dice la Escritura si después volvió. No dice la Escritura si fue aún triste, lo vendió y lo siguió a Jesús. No lo dice. Pero lo que quería era su corazón. ¿Cuántos de nosotros o cuántos en la humanidad han orado al cielo, elevado su voz y clamado, si existe un Dios, por favor, que me ayude? Si existe. ¿Cuántos no han dicho, ahora necesito, no sé si existe un Dios? Han hablado, muchos hablan, muchos van a la iglesia, muchos se golpean el pecho y si existe un Dios que me ayude. Dios en su misericordia muchas veces le habla. Pero hay un vacío en la humanidad que necesita ser llenado y eso es con Dios. Un corazón. El corazón de la persona es como una casa. Es como una casa que si no es habitada, suceden dos cosas muy rápidamente. Una, que se ensucia y dos, que se deteriora rápidamente. Un corazón sin Dios es como una rama de un árbol que es cortada, que instantáneamente comienza a acercarse porque esa savia ya no circula por dentro suyo. Un corazón sin Dios es como un vehículo sin combustible, no funciona. Dice la Biblia, aún el apóstol San Juan, en San Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Mas Jesús vino y él traía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Que el hombre tenga vida y que la tenga en abundancia. Y de la única manera que iban a poder tener esa vida era con Cristo dentro de ellos. Que Dios quería darle una vida abundante a todos ellos. Ahora, volvamos a Atenas. Allí donde estaba Pablo, ahora parado en ese aerópago, estaba en el momento de disertar su mensaje y dar ese mensaje de evangelismo a todos aquellos que no le conocían. Entonces le decía: ¿quién es este Dios? Y así él comenzó a explicarle quién es este Dios. Hechos 17, ahora voy a leer desde el 24. Dice él, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay.
aquí va poniendo a Dios en una categoría impresionante y diciendo la calidad de Dios, diciendo la potencia y lo grande que es ese Dios, el que ellos no conocían, al cual adoraban de forma vacía. Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Desde ahí ya comenzaba diciendo, todos los dioses que ustedes tienen no han hecho esto, no han podido formar el mundo. Es más, ustedes mismos han formado todas esas esculturas. Dice, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Acá ellos se jactaban quizás por sus lugares religiosos, por sus altares y cuantas otras cosas, pero dice, Él no vive en lugares hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. No hay algo que el hombre pueda hacer para satisfacer necesidades de Dios, siendo que Él es el que satisface las necesidades del hombre. No hay obra que el hombre pueda hacer para decir, no, yo me voy a ganar la salvación haciendo tal cosa. No hay cosa que Dios necesite de nosotros y que podamos dársela, porque Él la necesite para vivir, para sobrevivir. Y dado que aún el hombre es finito, vive en la tierra, pongamos 100 años, contra un Dios eterno, mira que va a necesitar del hombre para vivir. Dice, porque Él no tiene ninguna necesidad, es quien da vida y aliento a todo. Es Él el que da vida, es Él el que da aliento. Gracias a Él todas las cosas se mueven y subsisten. Dice el 26, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una de las naciones. Dice otra de las versiones que Él puso el límite y Él formó cada una de las naciones. Él los ubicó y donde Él los puso, allí subsisten. Ahora, dígame usted, ¿cómo es que, si no es cierta esta palabra, cómo es que los asiáticos son todos con los ojitos así estirados, y los africanos son la mayoría de color más oscuro, los nórdicos son la mayoría rubios, nosotros somos más criollos? Dígame si Dios no fue sabio en todo eso y le dio a cada región distintas cualidades y Él armó todo eso. No lo hizo el hombre. No es que de pronto, a ver, cuando nacieron, lo vieron, a ver, este así, no, vos vas a vivir allá a Asia, a ver, este nació, no, vos vas a vivir a África. No, Dios hizo todo sabiamente. 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Ahí está. ¿Cuál era el fin de Dios? Era que el hombre se acerque a Dios, era que el hombre busque a Dios, era que el hombre dependa de Dios. Y quizás acercándose a tientas, así como quien no conoce, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. El hombre quizás por sí solo no puede encontrarlo, pero es Él que está cerca y de pronto cuando vamos así como en la oscuridad buscándolo, toma nuestras manos y nos acerca a Él. Amén. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos por sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro, plata o piedra. No podemos pensar que nuestro Dios o este Dios que yo predico es un Dios parecido a cualquiera de los dioses que ustedes tienen, les estaba diciendo de frente. No es un Dios que lo podemos hacer de plata, de oro, de piedra, no lo podemos hacer. Nuestras manos no lo pueden crear. Él es un Dios que ha creado todo.
Y ahora el versículo 30 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Antes quizás éramos ignorantes, pero en este momento el apóstol Pablo dice, ustedes no tienen ninguna excusa porque Dios está abriendo sus ojos y Dios delante de ustedes les está diciendo, existe un Dios creador de todas las cosas, y aún este Dios les está diciendo que ustedes se acerquen a Él también. Y dice, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas las partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Desde este momento en adelante, ustedes, señores atenienses, no tienen la excusa de decir yo no conozco a Dios. No pueden decir al Dios no conocido. Ese Dios no conocido no puede tener una escultura ahí, pero ese Dios no conocido es el Dios que yo les estoy predicando. Es el Dios al cual ustedes tienen que servir. Es el Dios que ha creado todas las cosas. Ese es el Dios que ustedes no conocen y que todavía le adoran. A ellos les dio una clase magistral de quién era Dios. Los invitó aún a arrepentirse. Los invitó a dejar la falsedad. Los invitó a dejar la religiosidad. Los invitó a dejar esas vidas viviendo de filosofías huecas y vanas. Y a servir y a seguir al Dios verdadero. Y así como Jesús le decía a esa mujer samaritana, me imagino que en este momento les estaba diciendo a ellos también, como dice en San Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si tan solamente supieras quién es el que está delante tuyo, si conocieras el regalo que Dios te quiere dar y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ese Dios que llena ese vacío del hombre, ese Dios que para los atenienses era el Dios no conocido, este Dios que estaba delante de la mujer samaritana y que le decía dame de beber, y si tú le pedirías Él te daría vida, te daría agua de vida. Es el Dios aún que está hoy con nosotros y que si hay un vacío en nuestro ser, es Él el que llena ese vacío. No puede ser ni el dinero, no puede ser la religión, no puede ser las drogas, no puede ser el alcohol, no puede ser un hombre, no puede ser una mujer. Es Dios quien llena ese vacío. Si supieras, le decía a esta mujer, quién es el que te ama, si supieras quién es el que ha dado tu vida, quién te quiere dar vida eterna. Aquel muchacho que se acercó a Jesús le dice, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y a esta mujer le decía, si supieras que el que está delante tuyo, tú le pides y Él te daría la vida eterna. Él es quien quiere llenar tu vida. Llenar tu vida de esos vacíos que muchas veces tenemos. Que muchas veces se han formado porque hemos intentado llenar con cosas que no lo van a llenar nunca. Vacíos que solamente su presencia llena, vidas que solamente las llena Él. Amén. No era el problema para este muchacho el dinero, era el amor al dinero. Era el amor a otros dioses. Era poner otras cosas en primer lugar. Jesús mismo decía que no deja padre, madre, que ama más que a mí, no es digno de mí. ¿Y por qué? Pero también dice honra a tu padre y a tu madre. Amar a tu prójimo, ama a tu esposa, ama al que te odia, ora por ellos. ¿Cómo puede ser? Jesús se contradice. No, más que a mí. No puede estar en primer lugar, no puede estar nuestro frasco que se llama vida lleno de otras cosas, sino de Él. Cuando lo llenamos de Él, todo lo demás después puede venir en segundo lugar. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te agradecemos porque tú nos enseñas, gracias por tu fidelidad, Señor, y ayúdanos a entender que tú eres ese Dios que tantas veces desconocemos.
que tú eres ese Dios que nos has dado vida, que tú eres ese Dios que nos da vida eterna, que tú eres ese Dios que llena nuestros vacíos. Tú eres ese Dios que nada nos hace faltar cuando tú estás en primer lugar. Señor, enséñanos a ponerte por sobre todas las cosas y en todo momento en primer lugar en nuestras vidas. Te pido que ayudes a mis hermanos, Señor Jesús, a ponerte a ti en primer lugar y por sobre todas las cosas. Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria. Tú eres el Dios creador del cielo, de la tierra. Señor, no podemos formarte, nosotros somos finitos y necesitamos de ti y necesitamos conocerte y caminar hacia esa vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.